cáncer de cuello uterino, como les he mencionado en otras oportunidades, es una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres a nivel mundial y en nuestro país viene a ser la segunda causa de muerte oncológica. Entonces, sabemos que es una enfermedad que puede prevenirse, que es tratable y lo más importante que es curable. Como siempre le digo, si se realiza un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenido Heribert, colega, amigo, aquí a este espacio haciendo visible al invitado. Aquí vamos a conversar un poco sobre qué es el cáncer de cuello uterino, cuáles serían esos factores de riesgo principales. Sabemos que, por supuesto, la primera causa, el contagio por el VPH, el virus del papiloma humano, que también es prevenible, es tratable. Hoy en día, bueno, lamentablemente en nuestro país no forma parte el esquema de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, tenemos disponibles las vacunas a nivel privado y quisiéramos saber, vaciarnos un poco la mañana de hoy, qué es realmente el cáncer de cuello uterino y cómo lo prevenimos. Hola, muy buenos días, Carolina. De verdad que bueno, agradecido contigo por esta invitación de estar aquí en Saludarte con Carolina. Bueno, la pasión desde que me conoces ha sido el cáncer ginecológico. Tuvimos la oportunidad hace muchos años de estar en algunas pasantías por los dos principales hospitales oncológicos que hay aquí en la ciudad de Caracas, que son centros de referencia nacional, como son el Servicio Oncológico Hospitalario, antiguamente o mejor conocido como Padre Machado, y el Hospital Luis Racetti. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en Venezuela. Por cáncer ginecológico, la patología de mama el cáncer de mama se agrupa aparte y es una subespecialidad dentro de la ginecología oncológica. Recuérdate también que el cáncer de cuello uterino tiene algunas ventajas en relación al cáncer de mama, ¿ves? Es una enfermedad, como tú dijiste anteriormente, que se puede prevenir. Tenemos un método de pesquisa muy importante que es la citología, también conocida como el Papa Nicolau, que es una prueba muy sencilla. Todas las mujeres en cualquier hospital que tenga algún servicio ginecológico y en algunos centros del interior también se hacen hospitales en la consulta de medicina general, se toma una citología y esta se procesa. Usted tenga la plena seguridad que si usted todos los años va a su control ginecológico y se toma citología, es muy difícil que usted llegue a tener un cáncer de cuello uterino, porque esta es una enfermedad que no es que usted se va a acostar sano y va a amanecer con el cáncer, ¿ves? Desde que usted hace el diagnóstico de las lesiones preinvasivas o precancerígenas hasta que se instale el cáncer de cuello uterino, pasa muchísimo tiempo. Correcto. Es por eso de donde allí radica la importancia de acudir a la consulta ginecológica, hacerse su control periódicamente. Este control es anual en nuestro país, es anual. La realización, como bien lo mencionas, de la citología cervical o prueba de Papa Nicolau, donde bien explicas que se hace el despistaje del cáncer de cuello uterino. Aparte de la citología, existe también otros métodos, o sea, complementarios obviamente de esta evaluación del cuello uterino, ¿verdad? Como lo es la colposcopia, dependiendo de las lesiones, como bien lo mencionas, preinvasoras que consigamos en esta evaluación. También la realización de biopsia, de la necesidad de tomar biopsia, muestras del cuello uterino, la tipificación o genotipificación para saber qué tipo, porque sabemos que existen toda una serie, aproximadamente más de 150 tipos de VPH, pero que no todos son de alto riesgo oncogénico, es decir, de alto riesgo de llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían estos factores de riesgo para de que una mujer pueda desarrollar? Tiene un factor genético, Heribert, tiene un factor, sabemos, ya lo mencioné, lo de la transmisión por contagio sexual. De allí radica también el porqué lo precoz de vacunar a nuestras niñas y niños con la vacuna contra el VPH. Pero ¿qué otros factores de riesgo para mencionarles de desarrollar esta enfermedad? Claro, fíjate, la medicina ha avanzado tanto que ya contamos con nuevas herramientas a través de los años. Además, como ya mencionamos, la prueba de la citología o Papa Nicolau
nosotros también tenemos una herramienta que no está en todos los hospitales, pero sí en la mayoría, sobre todo los que tienen esta especialidad de ginecología oncológica, como es la colposcopia. La colposcopia es simplemente evaluar el cuello con un lente de aumento. Nosotros allí, por supuesto, tiene que ser un personal entrenado que tengan experiencia. Para eso se han formado los ginecólogos oncólogos. Lo que se pudiera pasar con la citología, porque hay un porcentaje, no es muy alto, pero un porcentaje importante de falsos negativos, donde la citología sale negativo, pero la paciente puede tener una lesión precancerígena. La colposcopia nos permite a nosotros ver si hay una zona en el cuello que se puede haber pasado en la toma de la citología y nosotros directamente allí pudiéramos tomar una biopsia, que la biopsia de tejido es la que da a ciencia cierta el diagnóstico definitivo. Ya sabemos que el virus del papiloma humano, anteriormente nosotros empezamos trabajando, pensamos que el 95% de los cánceres de cuello uterino estaban relacionados con el virus del papiloma humano. Después 99%, pero ya hoy en día el 100% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano. Como dijiste anteriormente, son más de 150 tipos, ya van por alrededor de 200, pero dentro de esos 200, fíjate, hay virus de muy, muy alto riesgo. Para el cáncer de cuello uterino, el 16 y el 18. Hay otros de menos riesgo como el 31, 33, 35, 39. Y tenemos otros que a pesar de no producir cáncer, como el 6 y el 11, producen lesiones condilomatosas. Son verrugas que aparecen en la parte genital, tanto del hombre como de la mujer, y de verdad que son antiestéticas, son poco vergonzosas, ¿ves? Pero gracias a Dios, y eso hay que agradecérselo a los avances de la medicina, nosotros contamos con la vacunación. ¿Qué es lo que pasa con la vacunación? Que lamentablemente, como dijiste al inicio del programa, no está incluido en el esquema de vacunación. Es una vacuna efectiva, pero nos imaginamos que por los costos no ha sido incluida. Pero en la parte privada, en cualquier centro privado, usted la puede conseguir y se la puede aplicar. ¿Cuándo se aplica esta vacuna? Debería ser antes del inicio de las relaciones sexuales, tanto del varón como de la hembra. Y si ya han iniciado las relaciones sexuales, es importante hacer una tipificación, sobre todo contra los virus que protege la vacuna, 6 y 11 para las verrugas condilomatosas, que no son cancerinas, y 16 y 18. Si lamentablemente ya tiene el virus en su organismo, la vacuna no va a tener, por supuesto, ningún efecto. Es importante y rescato eso, Heriber, porque la vacunación, o sea, las vacunas primero que tenemos disponible en nuestro país, tanto el tipo, digamos, el 4 como el 9, que quiere decir que son ambas, o sea, son dos tipos de vacuna, y lo que acaba de explicar el doctor, o sea, ¿qué protege? ¿Qué estoy protegiendo o qué estoy previniendo contra al crear inmunidad, ¿verdad? Contra estos tipos de que mencionaste, los de alto riesgo oncogénico y los de bajo riesgo oncogénico, y sobre todo la protección con estas lesiones preinvasoras o las verrugas, ¿verdad? Conocidas como condilomatosis. Pero es importante que todas aquellas personas tengan el conocimiento de que es un método preventivo, no es un método curativo, es un método preventivo. Por eso la Organización Mundial de la Salud estableció par de esquemas. Por eso la Organización Mundial de la Salud establece que sea aplicada a niños y niños entre las edades de 9 a 14 años y, por supuesto, a mujeres y hombres hasta los 45 años de edad. Entonces, se supone que en teoría, en estas edades tan precoces, todavía no han iniciado su actividad sexual y, por supuesto, no han entrado en contacto con el virus del papiloma humano, el virus del VPH, ¿no? También allí rescato de que es importante hablarle a la comunidad, hablarle a nuestros adolescentes, hablarle a nuestras niñas y niños sobre estos temas de una sexualidad responsable para tener precisamente una sexualidad también saludable, ¿ok? Entonces nada más no es la protección contra la vacuna, también el uso del método de barrera como es el uso de preservativos. Aquí también tenemos a la cual pertenece la Sociedad Anticancerosa, precisamente parte de ese objetivo, de esa meta que se estableció en el 2020 y que tienen como meta precisamente para el 2030
en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, es esta estrategia, ¿no? El 90%, 70-90. Quisiera que nos conversaras un poquito de esto. Por supuesto es mi especialidad también y aquí estamos conversando ambos, pero quisiera, Heriber, que nos conversaras un poquito digamos, de esta estrategia que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud precisamente para un mundo sin cáncer de cuello uterino. Bueno, fíjate, lo otro que te quería comentar es que nosotros tenemos nuestras propias sociedades, que es la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica. Es un proyecto que viene desde hace muchos años. Eso empezó por allá en el Hospital Padre Machado, donde tus profesores, el doctor Francisco Medina, el doctor Félix Anzola y el doctor Franco Calderaro, tuvieron esa maravillosa idea. Excelentes maestros, para ellos también mis saludos, porque de verdad excelentes maestros y profesionales que tenemos, que nos han formado a muchos colegas y que tenemos la oportunidad de, por supuesto, de algunos de ellos de contar acá en nuestra zona, acá en Caracas. De formar a los ginecólogos obstetras en ginecología oncológica, como en todas partes del mundo, porque para nadie es un secreto que cuando una mujer tiene un problema oncológico, ginecológico, acude al ginecólogo obstetra. Y lamentablemente en nuestro país el ginecólogo obstetra no está preparado para tomar una conducta adecuada. Entonces el ginecólogo obstetra, que era consciente de esto, enviaba a la paciente directamente al cirujano oncólogo, pero fíjate que el cirujano oncólogo, si no se dedicaba a la parte de ginecología oncológica, tampoco estaba completamente capacitado, porque recordamos que el paso de los residentes de cirugía oncológica por el servicio de ginecología oncológica apenas son 6 meses, 3 meses en segundo año y 3 meses en tercer año, y después cada quien se iba por lo que más le gustaba, por cabeza y cuello, por vía digestiva, por partes blandas, pero la medicina y las especialidades tienen que ir hacia la subespecialización. Ese es el concepto que nosotros manejamos. Entonces, en ese entonces, ya el proyecto estaba hecho, pero lamentablemente no tenía el hospital el apoyo económico. A propósito de que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tomó parte del Hospital Padre Machado y lo convirtió en el servicio oncológico hospitalario, se pudo dar con el posgrado, que ya estaba todo listo, solamente de ejecutarlo. Se ejecutó y tuvimos la suerte y tuvimos la dicha de poder formar parte de la primera promoción de ginecólogos oncólogos en Venezuela. Empezamos en el 2011 y terminamos nuestra primera especialidad en el 2013. Ya egresó la promoción del 2022 en diciembre. Entonces, fíjate, hay pocos ginecólogos oncólogos. Estamos en toda Venezuela. Estamos en Venezuela y estamos fuera de Venezuela también. Somos un poquito más de 20. Qué bueno y que nos menciones toda esta historia y es importantísimo porque siempre recalco de que las pacientes deben estar en manos especializadas. Tú acabas de mencionar, la idea es hacia las subespecialidades, ¿verdad? Ese nicho en particular de la parte ginecología oncológica. En manos especializadas, no a la automedicación, no al doctor Google, porque como siempre digo, sí hay sus verdades, pero también una buena interpretación de todo, porque muchas veces las pacientes incluso van a una consulta ginecológica, les llega el resultado de la citología y no vuelven a acudir, se olvidan, y sobre todo si el resultado es entregado por la secretaria o simplemente llaman todo está bien o le escriben a uno todo está bien y ya listo. No, señores, es importante que ese reporte de su resultado citológico sea conversado con su médico tratante, ¿verdad? Porque muchas veces el resultado habla no solamente de vaginosis bacteriana, sino también, como lo mencionabas al principio, de lesiones preinvasoras. Y luego debe armarse todo un esquema de tratamiento, toda una conducta a seguir, ¿verdad? Ok. Quisiera también que conversáramos un poco, Heriber, sobre, nos has adelantado un poco cómo realizarse el diagnóstico a través, por supuesto, de la realización de la citología, colposcopia, la genotipificación. Hablar de vacunación es hablar más que de tratamiento, es de prevención. Pero resultados citológicos que muchas veces sabes que, por ejemplo, cuando las pacientes te dicen, doctor, ¿qué reporta
un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3. ¿Qué quiere decir eso, no? Quiero que le expliquemos un poco a nuestra audiencia, todas aquellas personas que desde ya se han conectado a través de la plataforma de www.tneoradio.com. Aprovecho la oportunidad para recordárselo. Si todavía no te has conectado, pues el tema está bastante interesante. Entonces, quisiera que si hay una manera de explicarles todas estas etapas o estadios por los cuales pasa, como bien decía, no es que te acostaste y al levantarte ya tengo el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ¿ok? Sí, bueno, los NIC son reportes citológicos, ¿eh? Esos se conocían anteriormente. Ahorita en la actualidad, esos NIC son conocidos como lesiones intraepiteliales de bajo grado, los NIC 1, y de alto grado, los NIC 2 y 3. ¿Qué significa NIC 2? Son alteraciones celulares en el espesor del epitelio cervical. Cuando esta afectación cubre un tercio, estaríamos hablando de un NIC 1, lo que ahora se conoce como una lesión intraepitelial de bajo grado. Un NIC 2 o un NIC 3, una lesión intraepitelial de alto grado que ya abarca 2 o el espesor completo del epitelio. Fíjate, otra cosa que no quiero que se me pase por alto, y tú lo mencionaste ahorita, es importante la consulta post toma de citología. Es una consulta muy importante. En muchas oportunidades las pacientes van con mucho flujo, van con cervicitis severas, y para el médico puede tomar la citología, pero no es fácil observar el cuello uterino, hacer una buena evaluación del cuello uterino. Por eso es que la mayoría de las veces uno toma la citología, coloca tratamiento, y es indispensable y casi que obligatorio que la paciente tiene que volver. Una vez que haya desaparecido lo que nos impedía revisar o evaluar bien el cuello uterino, nosotros pudiéramos hacer inclusive un diagnóstico ya con ese campo completamente despejado. Inclusive nosotros colocamos solución acética, que eso nos permite hacer una mejor observación del cuello uterino, y no solo solamente de la parte exterior del cuello uterino, sino tenemos otro sitio importante de formación del cáncer o del adenocarcinoma del cuello uterino, que es el canal endocervical, que es la parte que nosotros no vemos. Ahí lo estábamos viendo ahorita en un gráfico que gracias, muy amable, nuestro productor nos estaba explicando la ubicación del cuello uterino, y claro, quizás de una manera muy, o sea, una parte gráfica, como pudiéramos visualizar, ¿ok? Ya clínicamente o al ojo, pues macroscópicamente, las lesiones precancerosas, ¿no? O preinvasoras, como bien mencionaba, que es importante evaluar no solamente el cuello uterino como tal, sino esa porción como lo es la parte o el canal endocervical. Es bien interesante todo lo que nos comenta. Quisiera que ya para ir cerrando, ¿verdad? Con lo que es la parte de la estrategia o esa meta que lo mencionábamos hace ratito, del 90%, 70% y 90%, vamos a colocar un momentico la imagen para cerrar un poco sobre cuál sería esa estrategia, ese objetivo a alcanzar de la Organización Mundial de la Salud. Ese 90% que habla precisamente de vacunar, de que para el 2030, que es la meta que ellos se trazan para el 2030, el 90% de las niñas estén completamente vacunadas, ¿verdad? Para prevenirlas contra el virus del papiloma humano. El 70% se refiere precisamente a la detección mediante pruebas de alto rendimiento, que son estas de genotipificación, pero a mujeres en edades comprendidas entre los 35 y 45 años, y el tratamiento en un 90%, sobre todo aquellas mujeres que ya han sido diagnosticadas con el cáncer de cuello uterino, pero que para esa fecha ya estén recibiendo tratamiento. Entonces, con esto ir cerrando lo que sería tus recomendaciones acerca de prevenir el cáncer de cuello uterino. O sea, qué decirle a las pacientes, qué les sugieres, qué les recomiendas y sobre todo bajar un poco la ansiedad, porque cuando llega un diagnóstico, Heribert, sabes que es así y nos pasa mucho en la consulta, de resultado citológico de BPH,
que no es igual a cáncer de cuello uterino. Eso es importante porque entonces también suscita una serie de situaciones como es crear todo una ansiedad porque bueno, tengo BPH, es igual a cáncer de cuello uterino. Bueno, fíjate tú, importante en el cuadro anterior, pues fíjate, solamente el 3% de la población mundial, el 3% tiene el 90% de vacunación. Fíjate, ¿ves? Es un porcentaje muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Muy bajo. En relación a lo que me decías, si una paciente tiene un diagnóstico del VPH, fíjate, el VPH también tiene otras características importantes en lo que es la forma de presentación. ¿Ves? Hay una forma clínica en donde usted claramente pudiera ver las lesiones externas producidas por el tipo 6 y el tipo 11. Puedes también ver alteraciones colposcópicas. Esa es la forma clínica de presentación. Hay una forma subclínica que tú no ves estas lesiones, pero de repente tú puedes tomar una citología y aparece allí y tiene una forma latente que nunca la paciente, a menos que haga pruebas especiales, estudios especiales donde pueda hacer el diagnóstico. O sea que la paciente nace, adquiere el virus, durante la vida sexual activa se muere y nunca supo que tuvo el virus del papiloma humano. Entonces esto es importante que las pacientes sepan, no tienen que alarmarse. Lo más importante es buscar la ayuda experta por el ginecólogo, oncólogo en este caso, o dirigirse a cualquier de los centros hospitalarios que están donde están sus médicos entrenados para ello. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Heribert, por haber estado la mañana de hoy con nosotros, por aportarnos toda esta información también tan importante. Por supuesto, es mi especialidad también. No tengo la parte de cirugía oncológica, para eso estuviste hoy aquí para complementar toda esta información que nos quedamos corta. Sin embargo, ahí están las redes sociales del doctor Sáez, el doctor Sáez, como ya les mencioné, oncólogo, ginecólogo, ahí tiene @ginecología Acarigua, porque el doctor no solamente labora acá en la ciudad de Caracas, sino también pueden contar con él en el interior del país. Estamos en Calabozo, estamos en el estado Apure, estamos en el Centro Clínico Los Ceros de Acarigua y estamos aquí prácticamente en toda Caracas. La paciente lo que tiene es que contactarme y nosotros le damos una cita. Si no tiene recursos la paciente, entonces la pudiéramos también canalizar por el hospital. El problema de los hospitales es que es tanto ahora el volumen de pacientes que no hay esa consulta que había anteriormente de prevención. ¿Ves? Ya cuando las pacientes lamentablemente se atienden allí, ya tienen un cáncer instalado. Tiene que darme otro programa porque todavía nos faltó sobre todo lo que es el tratamiento, que es muy importante. Claro que sí. Como bien te mencionaba, esta es la primera de muchas invitaciones. Por supuesto, las puertas de la emisora y esta ventana a la orden para futuras entrevistas. Así que muchas gracias al doctor Heribert Sáez por haber estado con nosotros la mañana de hoy.